Como dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre el atavío de las mujeres. Este es un tema muy interesante, muy polémico y también pues todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Proverbios. No, estamos en Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16. Primera o segunda. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 2 al 16. Vamos a dar lectura luego. Pero quiero manifestarle lo que el estudio nos enseña. Los atavíos de las mujeres. Las costumbres, aunque muchos cristianos no lo crean, deben siempre respetarse. Sobre todo si no atentan contra la moral y las buenas costumbres que deben tener siempre los hijos de Dios. Algunos de estas costumbres se refieren aquí el apóstol Pablo, pero con la sabiduría que el Señor le dio, relacionándolas con la palabra de Dios y la manera como deben conducirse los cristianos, en este caso subrayando que el hombre es cabeza de la mujer y que este reconocimiento debe ser no solo comprendido, sino también practicado como es la voluntad de Dios. Ahora sí, vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, para dar lectura a los versículos del 2 al 26, al 16. Y quiero que usted abra su Biblia conmigo y vamos a leer juntos este pasaje bíblico. Yo leo el primer versículo, es decir, el versículo 2, y ustedes leen el versículo siguiente. Hermana. Vamos, primera carta a los Corintios 11:2, dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué. Versículo 3, léanlo por favor. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 9. Y tampoco el varón. El varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso.
porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Mire, amados hermanos, lo que Pablo está diciendo en este pasaje bíblico de Corintios 11 sobre el atavío y sobre lo que estamos estudiando. En primer lugar, Pablo dice que el varón es cabeza de la mujer. En este punto que acabamos de ver, en el versículo 24 del el versículo del 2 al 4, voy a volver a leer de este capítulo 11 de Corintios. Pablo hace un énfasis especial del versículo 2 al versículo 4. Dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Cuando el apóstol Pablo está diciéndonos aquí en Corintio esto, estamos hablando de que el varón es cabeza de la mujer. En todo lugar, entonces, las instrucciones del apóstol Pablo son específicas. El apóstol Pablo fue siempre muy cuidadoso de todo lo que él transmitió durante sus enseñanzas y en varias ocasiones hizo énfasis en no olvidarse y sobre todo en practicarla. En este caso, hablaba a los corintios por cuanto ellos retienen sus instrucciones tal como él las enseñó. Esto sin duda alegraba su corazón. Primeramente, porque los cristianos aceptaban como la palabra de Dios su enseñanza y le reconocían que todo lo que él les decía provenía del Señor. Seguramente, entre estas enseñanzas, el apóstol Pablo les había dicho que hay que respetar aquellas costumbres sanas, correctas y justas que se practicaban en el medio donde han nacido. Es decir, en el contexto bíblico, en el tiempo del apóstol Pablo, las instrucciones de Pablo eran claras, concisas. En segundo lugar, Pablo les dice verdades bíblicas, es decir, le está hablando la verdad con la palabra, con la Biblia. La verdad bíblica, una de las enseñanzas que el apóstol Pablo tenía que ver con lo que dice el versículo 3, que ya dimos lectura, en cuanto a que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. El apóstol Pablo está hablando aquí de principios de autoridad. Cristo, aunque venido en carne y semejante a los hombres, es superior a esto. En cambio, el hombre es cabeza de la mujer, es decir, es cabeza de su esposa cuando el hombre está casado, por supuesto, ¿no? Y para cerrar esta enseñanza, Dios el Padre, en las relaciones que estamos aquí hablando, es cabeza de Cristo, porque Él ha venido al mundo como un ser humano semejante a todos los hombres. Esto lo señala enfáticamente el apóstol Pablo, estableciéndolo como base para lo que va a decir posteriormente con relación al atavío de las mujeres, que es nuestro estudio que estamos haciendo el día de hoy. En tercer lugar, el varón y la cabeza cubierta. Préstele atención a esto. El varón y la cabeza cubierta. Las costumbres que existían dentro del Imperio Romano señalaban ciertas normas que debían acatarse tanto por parte del hombre como de la mujer.
casados, por supuesto. En todo esto, en todo acto público o privado, la mujer debía aparecer con la cabeza cubierta como señal de autoridad que tenía el marido sobre ella. Sin embargo, pasa que alguna vez, por algún motivo, un varón, al orar o profetizar, inclinaba su cabeza y la cubría, cosa que no debía hacerse por cuanto él es la autoridad y eso solo correspondía a las mujeres. El apóstol Pablo dice entonces que si un hombre hace esto, afrenta su cabeza porque está desconociendo lo que él es y haciendo algo que solo corresponde a las mujeres. Es decir, el atavío, el decoro de la mujer en ese entonces era único. Hoy ha cambiado casi todo. Veamos el segundo punto, los argumentos importantes que el apóstol Pablo nos pone aquí sobre este tema que estamos hablando. Y vamos una vez más a Corintios 11 a leer los versículos del 5 al 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 5 al 10. Dice así: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Miren, hermanos, estos argumentos importantes que el apóstol Pablo nos señala. En primer lugar, la cabeza cubierta de la mujer. Escuche esto. En marcado contraste, aquí aparece el caso de una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta y el apóstol Pablo la compara como si hubiese rapado la cabeza, que en las costumbres romanas eso se consideraba un castigo. Eso se consideraba un castigo. El apóstol recomienda que la mujer use su cabello para cubrir la cabeza y en el caso que este no fuera abundante, lo más indicado sería usar un velo. Entonces, la mujer debe cubrirse la cabeza en el contexto bíblico de la época de Jesús. En segundo lugar, ¿por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza? Pasa a continuación el apóstol Pablo a señalar argumentos en esta relación y dice que el varón no debe cubrir su cabeza, primeramente, porque es la imagen y gloria de Dios. Y esta es una honra que lo distingue, mientras que la mujer es la gloria del varón. Por lo tanto, el hombre no debe cubrirse la cabeza. Hoy se argumenta que en la antigüedad los hombres usaban largas cabelleras, contraviniendo estas costumbres. Sin embargo, si se examinan cuidadosamente estos casos, solamente usaban cabelleras largas los hombres que eran dioses o semidioses considerados así por la gente. En tercer lugar, aportaciones bíblicas al respecto. El apóstol Pablo, siempre buscando robustecer su enseñanza con referencia de las escrituras sagradas, menciona en el versículo 8 que ya leímos que el varón no procede de la mujer. En efecto, en el libro de Génesis,
se lee que de una parte del cuerpo del varón, Dios sacó a la primera mujer, que fue Eva. Y de otro lado, en el versículo 8, menciona que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino ella por causa del varón. Todas estas son prioridades que están señaladas aquí con marcado énfasis y que deben ser atendidas cuidadosamente. En consecuencia, la mujer debe llevar siempre la señal de autoridad de su marido sobre su cabeza. Amados hermanas, ustedes son, podríamos decir, el complemento del varón, pero la mujer debe llevar siempre la señal de autoridad de su marido sobre su cabeza. En tercer y último lugar, la mujer y el hombre delante de Dios. Regresemos a Corintios 11 para leer los versículos del 11 al 16. Y dice así, primero a los Corintios 11, 11 al 16. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano. La mujer y el hombre delante de Dios, en primer lugar, todo, absolutamente todo procede de Dios. Todo lo que se ha mencionado hasta aquí tiene que ver con actos públicos en todas las asambleas cristianas donde habían oraciones y profecías. Ahora, pasa el apóstol Pablo a señalar que en el Señor tanto el varón como la mujer son necesarios e indispensables porque ambos se necesitan mutuamente. Y otro argumento del apóstol Pablo aquí es este. Aunque es verdad que la mujer procede del varón, no es menos verdad también que el varón nace de la mujer, y en este caso todas las cosas proceden de Dios, quien es la causa y razón de todo lo que existe en este mundo. En segundo lugar, el asunto del cabello largo en el hombre. Usted me dirá, pastor, hubieron hombres en el Antiguo Testamento que tenían cabello largo como Sansón, y en el Nuevo Testamento como Jesús. Bueno, volvamos otra vez a las costumbres, sistema de vida y principios de conducta de la sociedad en que se vivía en aquella época. Era algo deshonroso que un hombre se dejara crecer el cabello, como una mujer que de esa manera estaba desconociendo su propia autoridad de varón y regalándose a lo que es costumbre entre las mujeres. Por el contrario, el que una mujer deje de crecer sus cabellos, eso es muy honroso para ella, porque le sirve de velo para mostrarse que está bajo la autoridad del hombre que es su esposo. Tal vez vale decir aquí unas pocas palabras acerca de los nazarios, que ellos sí debían conservar el cabello largo, pero esta como una señal de consagración a Dios absolutamente y no otra cosa. En el caso de Sansón y el caso de Jesús, ambos fueron nazarios o nazareos.
Por eso a Jesús le llamaron el Nazareno, el Nazario. Y lo mismo Sansón. ¿Qué significaba esto? Que los dos, tanto Jesús como Sansón, jamás se cortaron el cabello desde que nacieron. Es decir, ellos conservaron su cabello desde el nacimiento. Por eso se los llamó Nazario o Nazareno. Tanto Sansón como Jesús, pero son casos excepcionales. En nuestro contexto, hoy en día hay hombres que se dejan crecer el cabello porque quieren aparecerse a los rockeros, a los que sé yo, y qué sé yo, tantas cosas. Bueno, esa es otra cosa. En tercer y último lugar, esto no debe conducirnos a contienda alguna. Lo que estamos estudiando, el atavío de las mujeres, no debe llevarnos a una contienda. En el versículo 16, que voy a volvérselo a leer, mire lo que dice. Con todo, dice el apóstol Pablo, con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni nosotros, ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Es decir, los que nos consideramos hijos de Dios, las iglesias de Dios, no tenemos esa costumbre de que dejarnos crecer el cabello o viceversa. De este párrafo que nos ha servido para el estudio bíblico de hoy, es muy interesante porque nos habla de la manera como el apóstol Pablo miraba esas costumbres y el valor exacto que les daba. No hay que olvidar que estos casos de cubrirse la cabeza a la mujer como señal de autoridad del varón sobre ella eran costumbres orientales que en ninguna manera estamos obligados a seguirlas nosotros. Por supuesto, como creyentes en Cristo Jesús, que somos y seguidores de su santa palabra, consideramos también que no es una buena costumbre que un varón se deje crecer el cabello como una mujer, ni que la mujer se corte el cabello para parecerse a la cabeza del hombre. Sin embargo, nosotros tampoco somos contenciosos en estas cosas. Amados hermanos, yo quiero enfatizar esto. Por el contexto bíblico, algunos, aunque no somos orientales, nosotros no somos orientales. Cuando leemos acerca de las costumbres de los orientales de la época bíblica y cuando la comparamos con las prácticas de estos mismos países en estos días, casi hay poca diferencia. Nosotros, los occidentales, pensamos y actuamos de otra manera y vemos las cosas muy diferentes. Lo que a nosotros nos parece bueno en cuanto sí respecto a la mujer, a ellos no. Pues consideran que una mujer no tiene iguales derechos que un hombre y necesariamente debe ser relegado a un plano muy inferior. Nacer mujer en el Oriente es casi una desgracia en estos días. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos con las costumbres que otros tengan y reconocerlas como parte de su vida y de forma de vivir. Pero siguiendo las nuestras y sobre todo tratando de apegarnos más a los principios y enseñanzas bíblicas, en cuanto al cabello largo que algunos hombres exhiben hoy, en verdad resulta una costumbre que no recibe el aplauso de nadie. Un futbolista que se dejó crecer el cabello como una mujer no fue bien visto por la mayoría de la gente. Los hombres deben tener su propia identidad masculina y no tratar de hacerse semejante a lo que sí es en práctica femenina. Aunque nosotros no somos orientales, es recomendable esta conducta de que los hombres no usen cabellos largos, porque esta es parte de la belleza femenina, terreno que no debe ser invadido por ningún hombre y tampoco viceversa. Entonces, aquí no hay polémica. Muchas mujeres yo conozco que se cortan el cabello por asexia y porque sencillamente le causa calor o qué sé yo, o tienen presión alta y bueno, hay algunos factores.
¿no? Pero lo dejamos a criterio de ustedes. La aplicación de esta lección, amados hermanos. En nuestras congregaciones cristianas existen hoy también costumbres que por supuesto deben respetarse aceptándolas como tales costumbres. Hay congregaciones donde está terminantemente prohibido el ingreso de una mujer con pantalones a sus cultos. Hay congregaciones también donde se prohíbe a las mujeres que ingresen a los cultos con aretes, con collares y demás prendas, porque eso se considera mundano y pecaminoso exhibirlo en el culto. Hay congregaciones igualmente donde se prohíbe que las mujeres se arreglen su cabello con algún peinado especial, porque también eso se considera mundano y pecaminoso. Todas estas son costumbres que algunas congregaciones evangélicas han establecido solo para las mujeres. Nosotros también somos contenciosos, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, hay otras cosas que son fundamentales y esenciales para ir a la casa de Dios y que por supuesto no son visibles a los ojos humanos, pero que son básicas e indispensables para asistir al culto de una iglesia cristiana con nuestros oídos preparados, abiertos para escuchar la palabra de Dios y qué es lo que nos dice Dios y una voluntad dispuesta a obedecer. Nuestra congregación, gracias a Dios, no prohíbe. Si usted quiere llevar pantalón, lleve pantalón. Si quiere llevar cabello largo, lleve cabello largo. Si usted quiere llevar cabello, el Señor lo va a juzgar a cada uno de nosotros. Así que en esta particularidad, en este estudio, queremos dejar bien enfatizado: el atavío de la mujer debe ser conforme al conocimiento de las Sagradas Escrituras y conforme a lo que nos ha enseñado y nos enseña las Sagradas Escrituras. Vamos a la pregunta, vamos a ver si entendimos el estudio de hoy y quiero que los hermanos me contesten las preguntas. Primera pregunta. A ver, aquí veo, estoy viendo a la hermana Nubia, Mariuxi, la hermana Araceli, la hermana Dalia, Ruth, el hermano Carlos, la hermana Virginia Quinde, a Josué. Bueno, ¿hay alguno? No los veo a todos, pero aquí estoy viendo la listita. Vamos a la primera pregunta. A ver, ¿quién se atreve a responder la primera pregunta? Primera pregunta. ¿Por qué la mujer debía cubrirse su cabeza con su cabello o con un velo? Repito la pregunta. ¿Por qué la mujer debía cubrirse la cabeza con su cabello o con un velo? ¿Quién responde? O pregunto yo. Puedo responder. No. A ver, ¿quién responde? A ver, responda. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que ser la hermosura de ella para el varón, porque fue creada para el varón. Ya. ¿Cierto? El varón es la cabeza y ella es su complemento. Y nosotros, sí. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación del hombre con la mujer en cuanto a la creación de ambos? Repito la pregunta, escúchala bien. ¿Cuál es la relación del hombre con la mujer en cuanto a la creación de ambos? ¿Cuál es la relación? Somos hechos de la costilla del hombre. ¿Quién me contestó? ¿Quién fue? Porque somos hechos de la costilla del hombre. Sí, pero ¿quién me está hablando? Yo, Virginia. ¿A la hermana Virginia Quinde? Ya. Sí. Ya, hermana Virginia, muy bien. Es decir, el hombre, escuche esto, el hombre no fue creado por causa de la mujer. No.
La mujer fue creada por causa del hombre. Entonces el hombre viene siendo la cabeza. El hombre siempre. Entonces esta es la razón, esta es la relación del hombre con la mujer en cuanto a la creación de ambos, ¿verdad? Tercera pregunta. A ver, esta pregunta quiero que me la conteste Mariuxi, que la veo ahí pensativa. A ver, Mariuxi. ¿Qué problema? Si somos venidos por parte de la costilla del hombre, ¿por qué las mujeres damos a luz? Pues también. Ya, esa es la bendición que Dios tiene para la mujer. Pues recuerda que en el Antiguo Testamento, toda mujer que era estéril era repudiada, pero toda mujer que era fértil, que es fértil, pues es bendecida. Por eso dice el Antiguo Testamento que la mujer va a ser salva, se va a salvar dando hijos. Y cuanto más hijos, mejor. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, imagínese usted, que usted tenga embarazos múltiples, triples, trillizos, mellizos, cuatrillizos, qué sé yo. Imagínese tremenda bendición. Aleluya. Amén. A ver, Mariuxi, pregunta para Mariuxi. ¿Qué problema tiene hoy que un hombre se deje crecer el cabello como si fuera mujer? Repito la pregunta. ¿Qué problema tiene hoy que un hombre se deje crecer el cabello como si fuera mujer? ¿Qué problema? Ay, sí, no me acuerdo. Otro que me responda. A ver. Hermana Nubia. Es deshonroso dejarse creer el cabello. Hermana Rubio, está contestándote. A ver, hermana Rubio, hable. Sí, es esa. Aquí dice que la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Le es honroso o deshonroso? Deshonroso. Deshonroso. Ya, ok. Entonces, es una deshonra que el hombre se deje crecer el cabello. Yo le doy gracias a Dios porque yo siempre me estoy cortando mi cabello que me quede bien cortito. Pero eso es ahora, ¿no? ¿Verdad? En estos tiempos, porque en los otros tiempos de antes no se dejaban. Es decir, en la época de Jesús, solamente los nazarios se dejaban crecer el cabello. Solo los nazarios. Explicamos esto. Jesús era nazario, Sansón era nazario. Pero los que tenían cabellos largos se consideraban dioses con D pequeña. Dioses o eran líderes. Y por eso se dejaban crecer el cabello. Pero no porque era honra para Dios. Vamos a la última pregunta. La última pregunta. A ver, ¿quién me la contesta? Pregunta. ¿Debemos exigir hoy estas cosas en nuestras iglesias cristianas? Repito la pregunta. ¿Debemos exigir hoy estas cosas en nuestras iglesias cristianas? A ver, ¿quién me responde? No, o sea, está a criterio de la persona. No lo exige. No tenemos tal costumbre, dice, No ni las iglesias de Dios. Así es. Miren, o sea, miren esto interesante, ¿no? Ni las iglesias de Dios. Mire, recordemos esto, que el apóstol Pablo también lo enseña y está en el libro de Pedro y en Efesios. Pero Pedro enseña algo sobre esta cuestión también. Habla sobre que las mujeres no deben usar peinados ostentosos, adornos de gracia, que llamen la atención, porque realmente, por ejemplo, si alguien va a la iglesia, ¿no? Con un peinado que sea, pero de esos que, por ejemplo, que se haga una torre aquí en el cabello, una torre que hasta acá arriba, con su cabello largo. Entonces la gente, todo el mundo le va a quedar viendo ahí esa torre y si estamos predicando, se pierde el hilo. O sea, nadie atiende porque todo el mundo, las miradas están para allá, para la torre, ¿no? Y se Entonces, ponen a un eso short, va. ¿no? O por ejemplo, alguien que lleve, por ejemplo, que vaya con alhajas, anillos, cadenas, aretes. Yo he visto unos aretes, pero unos aretes inmensos que si no se le caen las orejas porque Dios le da orejas gruesas. Pero son unos aretes inmensos que saben poner, ¿no? No, pero está bien que se pongan esos aretitos chéveres.
pequeñito, pero eso es lo que dice Pedro, ¿no? O sea, peinados ostentosos, adornos ostentosos. A eso nos referimos. Y en cuanto a la vestimenta, hermano, yo creo que cada cual tiene su manera de obrar. Y aquí dice Pablo en el versículo 16 que no seamos ostentosos, no seamos en esa parte, ¿no? Por ejemplo, para algunos, las mujeres usar pantalón podríamos decir cómodo, porque si uno se sube a un colectivo, si lleva una faldita pequeña o por el estilo, y no faltará alguien por aquí que esté morboseando algo por el estilo, ¿no? Entonces, el pantalón para el trabajo, qué sé yo, bueno, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, este ha sido el estudio de hoy. Si alguien tiene una pregunta, estamos prestos para contestarla. Y si no, pues que callen para siempre. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, ahora escucho la pregunta. ¿Nadie tiene pregunta? Yo solamente puedo decir, pastor, que vana es la hermosura, ¿verdad? Yo no me dejo llevar por las apariencias, porque de alguien de buen traje y buen vestir espera las peores cosas. Entonces, estoy como fastidiada con esto. No me agrada. Uno no se puede dejar llevar por la apariencia de la persona. Ajá. No me parece. Mírele su corazón, mírelo cómo se expresa, es entonces que usted va a poder decidir. Tiene que ser decorosa la mujer, el hombre también, eso sí, lo respeto. Pero, por supuesto. Pastor, es algo que me cae como, no sé lo que los demás piensan, pero me hace así como un malestar. No sé. Aquí hay dos cosas importantes. Aquí hay dos cosas importantes que debemos entender, hermano. En primer lugar, el apóstol Pablo no está siendo contencioso. Aquí está hablándonos sobre el varón que es cabeza de la mujer, o sea, dándole el punto. Esa es la esencia. Es el varón, o sea, el varón es el que debe ser la cabeza del hogar. Esa es la esencia. ¿No? En segundo lugar, los argumentos importantes que la cabeza de la mujer debe estar cubierta. Ese era el contexto de la época de Pablo, ¿no es verdad? Que la mujer tenía que usar velo, que la mujer que tenía que ir a la iglesia tenía que cubrirse, y la mujer en la iglesia no podía hablar. Y yo he explicado esto. Pastor, aquí vemos personas que tenemos casi la misma edad, y yo sé que muchas de ellas acostumbraron, y yo lo acostumbré, ir a la iglesia, que nos tocó ir cubierta la cabeza. Con velo. Ajá. Así es, con velo. No se podía entrar si uno no se ponía un claro, velo. Pero se fue perdiendo. Se fue perdiendo, pastor. Se fue perdiendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué se fue perdiendo? Por la falta de enseñanza, hermano. Por la falta de enseñanza. O sea, no se enseñó. Era tan bello andar con ese velo. Por eso dice el Señor en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la gente va a perecer o va a desviarse por falta de conocimiento. Por eso es el estudio, ¿no? Por eso estudiamos. Pastor. A ver, ¿quién me habla? Yo, la hermana Araceli. A ver, recién la veo. Cuénteme. No me ve, pero sé que tal no ve aquí corriendo. A ver, cuénteme. Pastor, ¿y quién es la cabeza de los hombres? ¿Quién es? Cristo. La cabeza de Cristo. Y entonces, la cabeza de Cristo tiene que decir el templo, vamos al templo, o escuchemos la palabra, leamos la palabra, pero ellos no lo hacen. Entonces hay que orar por esa cabeza. Hay que orar por esa cabeza que a lo mejor está descabezado. No tiene. Esa es la esencia del estudio, me gusta esa parte. No tiene, esa cabeza no tiene a Cristo, o Cristo no está en esa cabeza. Entonces hay que orar. ¿Cuántos hombres están conectados, pastor? Disculpe. ¿Ande? ¿Cuántos hombres están conectados? ¿Hay más hombres o mujeres? Aquí dice, Carlos dice aquí. Carlos está conectado. Sí, pero yo le digo que cuántos hombres están conectados aparte de él. Acá está Josué. Aquí estoy yo. Más lo hacemos las mujeres que los hombres. Aquí estamos, aquí estoy yo. Yo hago por una docena. Usted porque es el pastor, pues. Yo hago por una docena. Usted es pastor. Es la verdad. También tiene que darle más de oreja, pastor, a ellos.
Es que, hermana, Dios me ha bendecido a mí con un harén de mujeres, hermana. ¿Qué le parece? Amén, pastor. Amén, pastor. Tengo ese harén ahí, gloria a Dios. Es que si cuando ya le llegue su ayuda idónea, su esposa, ya usted nos deja a un lado. No, mi hermana, no diga eso. No diga eso, porque si ella va a ser el complemento, también estará aquí al lado conmigo, pues. Estará compartiendo. Amén, pastor. Es que así tiene que ser. Tiene que ser una mujer de Dios. Así Bueno, ok, hermano, vamos a memorizar el texto bíblico que está en la 1 de Corintios 11:16. Abra su Biblia en 1 de Corintios 11:16 para memorizar este texto bíblico a la voz de 3. Cuando ya tengan todos 1 de Corintios 11:16, me avisan para contar 3 y leer el texto bíblico. ¿Ya tienen 1 de Corintios 11:16? Amén. 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 1, Amén. 2 y 3. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Y la iglesia de Dios, Primera de Corintios 11:16. Vamos a volver a repetir este texto bíblico. Primera de Corintios 11:16. 1, 2 y 3. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, sepa que nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Amén. Amén. Que este sea el sentir, ¿no? Que todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en la iglesia de Dios. O sea, no seamos contenciosos. Dejemos que cada cual tenga. Primera de Corintios 11:16. Muy bien, hermano, este ha sido el estudio de hoy y la próxima semana estaremos viendo otro estudio que vamos a hablar sobre el abuso y las recomendaciones de la Santa Cena del Señor. Préstele atención la próxima semana, no se pierda el estudio. Estaremos viendo sobre el abuso y las recomendaciones en la Santa Cena del Señor. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no tiene pregunta, oramos. Cuídese, pastor. Bendiciones. A ver, pregunte. Muchas gracias. Bueno, hermana. Bendiciones. Hasta el domingo, pastor. Hasta el domingo, hermana Divina. No se olvide.